Cristero habla mucho de esto. Veámoslo juntos. Fue la voluntad de Dios Padre Todopoderoso que María fuera inmaculadamente concebida. De otra manera, el pecado original de María se le hubiera transmitido a Jesús. Y esto es la gracia, el alto favor que Dios Padre le dio a María de ser un vaso limpio para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Según ellos, es una palabra utilizada una sola vez en la Biblia para atribuírselo solamente a María. Y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La palabra clave aquí es quejaritomene. Es una palabra que no tiene un uso especial, muchísimo menos un significado especial o una palabra sinónima indicativo de libertad de toda mancha de pecado. Pues los católicos, sin duda, abusadores con las confituras de dicha palabra, que pasan por alto que esta palabra aparece en un libro apócrifo que ellos tienen en sus Biblias. En los apócrifos de la Biblia católica, aquí se encuentra la palabra de nuevo, quejaritomene. Ponga mucha atención. ¿No ves que la palabra es como un buen presente? Pues el hombre dadivoso, allí se usa quejaritomene. ¿Une los dos? Cristero dijo que solamente a María, quejaritomene se usa exclusivamente para ella. Pero en los apócrifos de la Iglesia Católica, en el libro de Eclesiástico 18:17, se vuelve a usar esta palabra, quejaritomene. A ver, Cristero, Nivo y cualquier otro católico, ¿quiere decir entonces que todos los hombres piadosos son inmaculados? Quiero tu respuesta. Las palabras son las mismas. Lo único que cambia es el género, que la palabra que se usa en María es femenino y la palabra que se usa dadivosos en los hombres es masculino. La terminación de cada palabra hace la distinción que la palabra tiene género, sin embargo, no afecta en nada en su significado, su estructura y su conjetura. Así que respecto a Lucas 1:28, ustedes como católicos están lejos de darle validez a sus propios dogmas. Quejaritomene. Por mucha atención, Cristero. Esta palabra la encontramos dos veces en la Biblia actual si la buscamos en el griego. El problema está en que Lucas fue escrito en griego, mientras que Siracides fue escrito originalmente en hebreo por Jesús de Sirac en el año 190 a.C. Para el tiempo de Jesucristo ya existían las dos traducciones en griego y en hebreo, gracias al nieto de Jesús de Sirac que 60 años después de haber sido escritos en hebreo, él hizo la traducción al griego. A pesar de su esfuerzo por hacer la traducción lo más fiel, no se pudo hacer la traducción de ciertas expresiones, pues las cosas que se dicen en hebreo pierden su fuerza cuando son traducidas a otro idioma. Estas no son mis palabras, son las palabras del nieto que hizo la traducción al griego y además lo puso en la introducción del libro. Y aún así podemos hacer una distinción, ya que en todos los idiomas tienen sus reglas. En el caso del español no es lo mismo me baño en el río que me río en el baño, o la expresión buenas noches te deseo, o buenas noches te deseo. Al igual en el griego podemos encontrar palabras similares pero no significan lo mismo, ya que esta palabra es exclusiva para María, mas no quiere decir que no se pueda volver a escribir. Antes de hablar, infórmate. Todo hombre prudente conoce la sabiduría al que la encuentra quiera su paramiento. En el caso de Siracides no podemos hacer gran comparación, ya que Siracides es un libro de poesía, mientras que en el libro de Lucas es un libro narrativo. Entonces Siracides lo utiliza como ejemplo, mientras que Lucas lo utiliza como una verdad. En el caso de Siracides fue la mejor traducción que pudo hacer un hombre del hebreo al griego, mientras que en el caso de Lucas fue el mensaje directamente dado por Dios. Siracides lo utiliza como adjetivo para describir el cómo era una persona, mientras que en el caso de Lucas lo utiliza como pronombre o un nuevo nombre. En el caso de Lucas, esta palabra viene acompañada por otra más que nosotros la conocemos como el salve, que así como varios ejemplos de la Biblia, el salve venía acompañado por el título o el nombre de la persona. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Y así encuentres esa palabra dentro y fuera de la Biblia, solamente existe una sola mujer a la cual Dios le dio ese título, y su nombre, María. Salve llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Aroa me etiquetó en un vídeo de Jesús Alberto, creo que era, sobre el cuestionamiento del dogma de la Inmaculada Concepción desde la base bíblica, ¿no? Y él mencionaba también el hecho de que en Hechos 6 aparece Esteban lleno de gracia. Entonces él no entendía qué diferencia hay entre que María era llena de gracia y que Esteban estaba llena de gracia y que no era la única persona, María, etcétera. Bueno, otras reflexiones que hacía, ¿no? Quizá es bueno no olvidar que las traducciones es lo que tiene. Y más las traducciones de las Biblias protestantes que suelen traducir que Haritomene como muy favorecida, en vez de entender bien el participio pasivo de haris o haristo. Vamos a verlo directamente en el griego y lo vamos explicando. En Hechos 6:8 observamos que dice que Estéfanos de pleres haritos. Pleres haritos. Esta palabra pleres significa estar lleno de la gracia, pero hace referencia al presente. Es decir, que en el momento en el que se está realizando la acción, se está lleno de algo, ¿eh? Lo mismo ocurre aquí en Hechos 8:55, cuando dice pleres neumatos, pleres, lleno del Espíritu. Sin embargo, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28, aparece en el griego que haritomene, que es un participio pasivo del verbo haristos, que es gracia, ¿no? Entonces, está compuesto por harito, que significa gracia, el prefijo que hace referencia al tiempo presente, pero el mene hace referencia al participio pasivo, con lo cual, ¿qué hace referencia a esta palabra única dedicada a María? Nadie más se le dice que haritomene, se le dice pleres haritos, lleno de gracia, en el momento en el que predica, en el momento en el que da la vida, en el momento que sea. Pero esta expresión con el participio pasivo quiere decir que María es llena de gracia por voluntad de Dios, es Dios quien la llena de gracia desde la eternidad. Es decir, que siempre en el designio de Dios, María iba a ser la llena de gracia. Antes de existir, en el deseo de Dios, ya era plena de gracia. Durante su existencia y tras su marcha de este mundo, sigue siendo llena de gracia. Es la gran diferencia entre María y cualquier otro ser humano que tenga la plenitud de la gracia en un momento dado de su existencia. Aún así, con todo el respeto a Jesús, que no sé si le servirá o no, mi experiencia es que aunque hagas estas explicaciones, de nada sirve. Pero, al menos a los católicos, que nos refuerce lo que creemos. Tiene un fundamento teológico también evidente. María es la única que tuvo en su seno al Santo de los Santos.